Pues continuamos cuando ya hemos alcanzado las 12 de la mañana, 4 minutos, y vamos a adentrarnos hoy en una temática que vamos a tratar en el espacio del diván con la psicóloga Patricia Domínguez. Y es acerca de lo que está ocurriendo en La Palma, en la isla de Canarias, en concreto en La Palma, acerca de la erupción del volcán. Hoy se cumple un mes desde su erupción. Muchas familias lo han perdido todo, están recibiendo ayuda de todo tipo y entre otras, importante, psicológicas. De ello vamos a hablar hoy con nuestra psicóloga sobre los efectos, secuelas, cómo se trabaja ante pues situaciones como esta, catástrofes naturales como también intencionadas. Patricia Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenas. Y bienvenida a la radio. Gracias. Que llevamos pues lo que llevamos de tiempo de pandemia. Exacto, sí, en el momento en que empezaron a restringir las salidas todo eso. Aunque hemos mantenido el programa desde luego, sí, vía desde telefónica, casa, por vía telefónica, sí. Uh-huh. Pero eso, sí. El caminito, él está aquí. ¿Tenías ganas de estar aquí? Sí, la verdad que sí, que se hace mucho más ameno también, ¿no? También. A la hora de exponer el tema y tanto a los oyentes como a mí, en fin, yo creo que es mejor, ¿no? Mejor. Aquí en persona. Bueno, pues si no hay ningún inconveniente, vamos a seguir con esta tónica de que Patricia, pues cada 15 días esté aquí con nosotros y de hablar de temas como por ejemplo el que hemos querido tratar hoy, Patricia, a raíz de lo que está ocurriendo en La Palma. Sí. Es muy fuerte el decir, no tengo nada, como se ha escuchado testimonio, ¿no?, de las personas afectadas ante una catástrofe de esta índole. Me he quedado sin nada, con lo puesto. Sí, y además no te da tiempo a decir voy a buscar un plan B, no te da tiempo a pensar que tienes en casa para sacarlo con más prioridad que otras cosas. En fin, el otro día la verdad que me emocioné con el comentario de una señora mayor que decía, voy a casa a coger un costurero de mi madre. Que tendrá la mujer cosas de valor, de mayor importancia, valor material, económico, por ejemplo, material, que coger antes que un costurero de su madre. O sea, que es que ahí se han ido, ya no vidas físicas, ¿no? Afortunadamente, pero sí se han ido muchos recuerdos y mucha vida vivida, ¿no? Fotos, recuerdos y lo que es que no se van las casas, se va el hogar, ¿no? Porque ahí se ha vivido, como digo, muchas experiencias, se han criado familias enteras. Entonces pues son muchos recuerdos que te atan o te unen a tu casa, ¿no? A tu hogar, como digo. Y sí, que ahora tú partes de cero y vuelves a montar otro hogar, porque la casa es lo material, ¿no? Lo físico. El hogar es lo que crea las personas o la familia dentro, ¿no? Pero claro, es que es como, el que pierde toda su familia y tiene que empezar a vivir solo. Es que ese desapego que de buena primera te ves expuesto, ¿no? Te tienes que quitar de sopetón todo tu vida anterior. Es duro, es muy, muy, muy duro, ¿no? La verdad es que tiene que ser personas que su jubilación, sus negocios, sus proyectos de vida, toda su inversión de toda su vida la han hecho en un negocio, en una casa, y ahora se ven que no tienen ni la jubilación, ni tienen negocio, ni tienen nada, ¿no? Decimos que están recibiendo ayuda humanitaria por todos lados, en todos los aspectos, pero una primordial, desde luego, es la psicológica, ¿no? Sí. La que puedan ofrecer. Lo digo porque hace unas semanas atrás estuvimos hablando con una arcense que vive allí precisamente y nos decía, ¿puedo hablar hoy con ustedes? Porque ya me he hartado de llorar con el psicólogo. Ya. Que habían tenido ante una sesión de psicólogo antes de entrar con nosotros en directo, y dice, si no hubiera podido hablar. Claro, hombre, es que es muy, 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 como digo, ¿no? Estás hablando que todavía no está recuperada, es una herida muy, muy reciente, a la que no te ha dado tiempo ni a hacerte a esa situación, ni a tomar otra decisión, otro plan B, ¿qué hago? Entonces están un poco perdidos y tiene que ser muy duro hablar ahora mismo de eso, ¿no? En este momento, en estos primeros momentos, ¿no? Y a lo mejor a esa persona no le ocurre nada, sino si ver familiares o cosas que a lo mejor ella en sí no ha perdido, esta persona que vino de invitada, no, a lo mejor ella
directamente no ha perdido cosas, pero sí familiares, lo vive como... Ve nada más, y es que nos decía, ¿escuchas el volcán de fondo? Estaba pero hospedado en un hotel, claro. dice, escucha, no nos llegaba el sonido, pero lo estaba viviendo, claro. Claro, y están acostumbradas, a lo mejor si ha vivido tiempo allí, pues sabe de lo que está hablando. Nosotros a lo mejor son sonidos que no estamos acostumbrados, no estamos, no sé, depende de dónde hay personas que a lo mejor se han sufrido maremotos, pues el ruido del agua, del oleaje chocando y todo eso, a lo mejor sí, enseguida, en cualquier momento, aunque no haya otro maremoto, pero identifican ese sonido porque está acostumbrado a esa zona. Otra persona a lo mejor pues no tiene ese sonido tan bien, ¿no? Identifica, como tú dices, yo a lo mejor escuchaba pero no lo identificaba entre otros sonidos. Y saber, bueno, que tiene familias allí, que a lo mejor sí que se identifica, que aunque a lo mejor no le haya ocurrido, pero se identifica porque se pone en el lugar de ella. Es decir, es que yo podría ser una de esas personas. Entonces lo vivo prácticamente, hombre, no hasta el punto de ser igual, pero sí que lo viven, ¿no? Bastante mal, ¿no? No sé si este momento que están viviendo estas personas pasa por diferentes fases, ¿no? Como decía al principio, desconcierto, sorpresa, miedo, después el asentarte y decir lo que está ocurriendo, lo he perdido todo. Después, ¿no? El decir, hay que empezar de nuevo. No sé si esto lo clasificáis vosotros como diferentes fases por las que tiene que pasar. Sí. Esto es como un duelo. Esto es como un duelo cuando alguien pierde algún familiar cercano, algún ser querido. Te tienes que pues, buscar las maneras y salir de esa situación y empezar a vivir sin esa persona, ¿no? Entonces, esto también es otro duelo, porque a lo mejor has perdido tu casa o has perdido tu negocio o tienes que o has perdido, porque a lo mejor sí, tu casa está, pero el acceso y para vivir no está en las mejores condiciones. Entonces, a lo mejor tu casa está intacta, pero no tiene las condiciones más favorables para seguir viviendo. Claro. Entonces tienes que mudarte, Entonces, evidentemente es como un duelo, ¿no? Que el duelo no solo se tiene que elaborar y superar cuando fallece alguien. Incluso en una separación, un divorcio, si tú te mudas de una ciudad y tienes que iniciar todo lo que... Un cambio, claro, ¿no? Que haya... Claro, el desprenderte de algo, sea físicamente o personalmente o a lo mejor simplemente en la distancia, ¿no? Eso también requiere su fase, ¿no? de superación y elaboración adecuada de ese duelo, ¿no? El apoyo psicológico, los equipos psicológicos en desastres y en emergencia y demás, aunque parezcan que lo estamos escuchando a lo mejor desde que ha habido accidentes, ¿no? De lo de los trenes de Madrid, lo de las Torres Gemelas, ¿no? Ahí es cuando estamos empezando a escuchar, se ha desplazado un equipo de psicólogos, psicólogas. Pero a lo mejor para nosotros nos suena eso, ¿no? Como algo, una intervención novedosa o reciente. Pero comentar que este servicio se inició en torno a los 70 porque pensaron que cuando en situaciones en las que había ocurrido un desastre, ¿no? La forma de minimizar los daños psicológicos que aparentemente, en un principio que diga... Tú a lo mejor no caes, como te estaba diciendo antes, en lo que has perdido, en lo que tienes en casa. Eso a lo mejor después, cuando ya te tranquilizas, ya empiezas tú a hacer recuento, empiezas a hacer números y ves realmente pues la cantidad exacta, ¿no? De cosas materiales, por ejemplo, que has perdido. Pero el primer impacto es emocional, ¿vale? Es una sensación de ansiedad, una crisis de pánico, te bloqueas, ¿no? De miedo. Entonces, como tú dices, se juntan un montón de emociones que lo que te hacen es que te hacen que no puedas tomar una decisión, que no puedas pensar con claridad. Te paraliza. O por un lado te puede paralizar o el polo opuesto. Hace que tengas reacciones desproporcionadas y a lo mejor que salgas corriendo y a lo mejor te puedes meter en un peligro mayor, ¿no? Entonces, son reacciones que la persona descontrolada, ¿vale? Y desproporcionada, evidentemente, pero claro, la situación tampoco es para menos, ¿no?
Entonces, este equipo, al principio, claro, la gente puede pensar, bueno, ¿y qué puede hacer un psicólogo si la persona ya ha tenido esa consecuencia, o sea, ese efecto, o ha tenido ese accidente, o ha perdido a la pareja, acaba de ver cómo ha perdido a la pareja? ¿Qué va a hacer un psicólogo? Si, ¿no? Como diciendo, ya el daño está hecho, ¿cómo lo puede solucionar? No lo va a reponer. Bueno, al principio lo único, o sea, lo principal es contactar y conectar con esa persona. Que la persona se sienta que hay alguien, un apoyo, alguien con quien puede contar, incluso un hombro donde llorar, ¿no? Que a lo mejor simplemente es, el primer contacto es hacer, pues, una escucha activa todo el rato. Que a lo mejor tienes que hablar lo menos posible, porque es que no hace falta que hable, simplemente con apoyar a esa persona, escucharla, sentir ese calor se siente por lo menos protegida, porque después de una situación de envergaduras, ¿no?, de este tipo, la persona se ve pues que está desprotegida. Es como diciendo, bueno, es que si me ha pasado esto, es que me puede pasar cualquier cosa, ¿no? Yo estoy totalmente ahora mismo desprotegida. Entonces, tiene que empezar a tener esa sensación otra vez de protección, de que no está sola, de que, bueno, que se va a intentar que la cosa vaya todo lo mejor posible. Y lo primero es eso, empatizar con la persona y conectar, ¿no? A la persona pues se le pasan por la cabeza muchísimas cosas. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué me he tenido yo que salvar? Porque también cuando alguien sobrevive a una catástrofe del tipo que sea, o sea natural o cualquier accidente, ¿no? La persona le entra como culpabilidad, como diciendo yo, porque me he tenido que salvar y un montón de gente se ha tenido que quedar en el accidente, ¿no? Lo ocurrido. Entonces es una sensación entre, por un lado, alegría de decir, oye, estoy viva, pero por otro lado... Lo puedo contar. Claro, pero por otro lado decir... Y el que estaba al lado mío, el pobre, que como diciendo qué culpa tiene de haberse quedado ahí, que es que yo podía estar ahí, yo ¿por qué me he salvado? Entonces es una confusión y una culpabilidad que te genera la situación que también ocasiona muchísimo estrés, ¿no? Dificultad, como digo, para tomar decisiones, la persona está bloqueada. Tú cuando tienes que tomar una decisión, como estés un poquito nerviosa, y te estoy diciendo una situación del día a día cualquiera, ¿no? Y ya está, que no atina, a lo mejor tú, es que simplemente, me acuerdo de mi madre a lo mejor abre el bolso y como no vea el monedero, ya, ya no atina nada. Ya que no sabe. A tu madre y... Bueno, digo porque es que mi madre es como sí. típico que, hola, las llaves, que no, he cogido las llaves, y ahora se bloquea, mamá, un momentito, mamá, pero no te acuerdas que... sí, es verdad, es así. Sí, pero en ese momento, por eso digo... entra el pánico. Que son situaciones mínimas, ¿vale? De súper insignificante y nos bloqueamos a veces cuando la solución está, si pensamos un poquito nos calmamos y decimos, oye, es verdad, claro, esto lo tengo yo aquí o esto lo dejé yo qué sé, no, lo que sea. Imagínate en un desastre de esta magnitud, ¿no? Es que no piensas porque es que todos estos pensamientos, como digo, la culpa, la confusión, el por qué ha pasado esto y no, esto es imposible, esto no me puede estar pasando, esto tiene que ser mentira, todo esto no me puede estar pasando a mí a la vez, ¿no? Toda esa miedo a la vez, desesperanza, ira, enfado, frustración, todo eso es, hombre, tú juntas todas esas emociones. Si tú a lo mejor una vez, en una situación solo te aparece el miedo y todos hemos pasado miedo y lo pasas mal. Si tú en un momento que estés muy, muy, muy enfadada y te aparece ese momento de ira, de rabia y lo pasas mal. No sé, todos los que he mencionado por separado lo hemos pasado todo. Pues imaginémonos todo junto. Eso es una bomba, pero vamos, que la persona es que no ni descansa, ni piensa. Es que no puede, incluso, bueno, y las crisis de ansiedad que también tienen que ayudar a controlar que en este tipo, caso, ¿no? Hablando de que ni descansa ni duerme, nos imaginamos que aquí necesitarían también la ayuda, ¿no? de fármacos para... Pues lo más seguro que en la mayoría de las situaciones, por lo menos al principio, para controlar estas crisis y estas reacciones, sí que puedan necesitar el apoyo, la ayuda de ciertos fármacos, ¿no? El equipo psicológico también es otra de las funciones que tiene, es
vigilar, revisar, o sea, hacer un seguimiento de las personas, porque me imagino que lo asignarán a cada equipo, X personas, X familia, y hacer o sea, mantenerla, que la persona tenga mínimas horas de sueño, de descanso, de alimentación, porque es que tú no caes ni en comer, no caes ni en dormir. Maslow, no sé si te suena la pirámide de Maslow, decía que había una serie de necesidades básicas que hasta que no se cubrieran las primeras necesidades no entraban las siguientes, ¿no? Entonces, la primera era la seguridad, o sea, la protección, la seguridad, la alimentación. Fíjate que es una necesidad básica, pues no es de las más básicas. Antes está la seguridad. Fíjate. ¿Cuánta gente a lo mejor en situaciones, no sé, en la selva mismo, ¿no? Vamos a poner, necesita alimento y sabe que a lo mejor si baja o atraviesa una zona puede haber animales depredadores que se lo cargan, pero dice, es que si tengo que comer, ¿no? Yo, o sea, la seguridad en ese caso, no, perdón, me he liado. La seguridad, tú, por ejemplo, si tú tienes bueno, en este caso, a ver, no, me he liado yo al pensar los dos ejemplos. En ese caso es verdad, la alimentación tú dices, cuando a ti no te preocupa, no, mentalmente, psicológicamente, la situación no te estresa, no te preocupa, tú expones lo que sea para la comida, ¿no? Tú dices, necesito comer y, bueno, no ves el peligro. Que pueda... Pero en situaciones en las que el peligro ya lo tienes encima y es un estrés que te ocupa toda tu cabeza, no te deja tiempo para, por ejemplo, decir, voy a comer, ¿no? Cuando tú estás en un velatorio, la gente es que no le apetece comer, los familiares más cercanos no comen, pero porque dice, no, es que ya la pena me supera tanto, o el estrés, ¿no? La situación esta me desborda tanto que es que el estómago, no, esa función del estómago está como paralizada, ¿vale? Sí, lo que yo he dicho sí es verdad. Si tú, por ejemplo, tú no tienes otra prioridad en ese momento, tú dices, venga, yo tengo que comer porque es que ahora mismo es la primera necesidad, ¿vale? Pero cuando hay un problema psicológico que nos desborda un poco, es que no tenemos tino para nada más, ni para pensar en soluciones, ni para dormir, y si dormimos porque ya nos rinda el sueño, pero a lo mejor dormimos poco, mal, así con mucho sobresalto. Y nada, es que incluso la atención, a lo mejor te digo, oye, pues te estuve saludando, ay, pues no te vi. O sea, como que no estamos pendientes, ¿no? Del resto de los estímulos, ¿no? De la atención, en fin. Todas las funciones cognitivas se ven alteradas. Todas las funciones fisiológicas se ven alteradas. Entonces, claro, si no hay una persona desde fuera regulando esas funciones, pues, intentando que la persona, ¿no? Regule esas funciones, pues imagínate, si tú un día descansas mal y al día siguiente no das pie con bola, ¿no? Sin que te haya pasado nada, simplemente una noche de insomnio, y ya te cuesta el día siguiente, tira para adelante, ¿no? Pues súmale una situación como la de estas personas, por ejemplo, encima sin descansar, y todo se incrementa, ¿no? Es decir, si tú estás irritable, si no descansas, estás mucho más irritable. Si estás ansiosa, nerviosa y no descansas, pues también es mucho mayor, ¿no? Esa ansiedad. Entonces, lo primero es ver, ¿vale? Vigilar a esas personas, valorar, por ejemplo, los factores de vulnerabilidad que tienen esas personas, o sea, a partir de ahora, qué pueden hacer, qué les queda, qué tienen. Entonces, ahí hay que también, no solo el equipo psicológico, ¿no? Aquí intervendría, pues, muchísimos otros equipos, ¿no? Pero buscar, ¿no? De qué manera se podría ir buscar apoyo social, buscar, ¿no? Entre todo, de qué manera esta persona podría tener esa protección externa, ¿no? En donde se pudiera apoyar para seguir adelante y, bueno, como digo, ¿no? Las necesidades que tuviera más o las carencias mayores, intentar cubrirlas, ¿no? También, aparte, no solo apoya, ¿no? en el momento de la persona que ha sentido esa situación, sino a lo mejor también incluso a familiares de estas familias, de estas personas más directas, ¿no?
También a esos familiares, pues también intentan, a lo mejor cuando ha sido alguien víctima de un accidente, y a lo mejor estas familias que no han vivido en primera persona el accidente, pero sí tienen que a lo mejor llegar a la situación. Les prepara, digamos. Preparar exactamente, ¿no? Si empezar ese duelo, elaborar ese duelo y demás, ¿no? Todo eso también está este equipo para eso. Una vez que el momento, porque esto, claro, esto mientras que están in situ, pues sí, el equipo de psicológico está encima. Pero después, cuando la cosa se normalice, esas personas van a seguir necesitando ayuda, que no solo lo necesitan en el punto, en el foco de la situación, del problema. Que cuando la cosa se normalice, el volcán se pare, entonces ahí es donde, como digo yo, empezarán a ver exactamente todos los problemas la realidad, todas las necesidades, todos los cambios. Entonces ahí también este equipo, aunque ahora mismo sea más popular entre comillas, porque sí salen en los medios, ¿no? El equipo de psicológico, pero es que después cuando van a seguir con su labor, van a seguir exactamente, después cuando la cosa se medio normaliza, ellos siguen haciendo un seguimiento de la familia, cómo van asimilando la situación, si a lo mejor el duelo, si lo van elaborando bien, ¿no? Esa situación de duelo, si han perdido funcionalidad respecto a su vida anterior, sea por alguna lesión o sea a nivel psicológico, ¿no? Si pueden empezar, ¿no? Otra vez a retomar su día a día, en fin. ¿Qué estrategia de afrontamientos tienen? Porque hay algunos que dicen, venga, sí, yo tiro para adelante, ¿no? Como pueda. Hay otros que a lo mejor se encierran en su casa, no puedo, esto no puede ser. Todavía se quedan ahí anclados en la fase de negación. Hay otros que a lo mejor no sé, toman decisiones erróneas, ¿no? A lo mejor pues intentan evadirse tomando alcohol o intentan evadirse de otras formas, que para ellos en ese momento pues más o menos le ayuda a desconectar, pero que no es la mejor solución, claro. La respuesta mejor, ¿no? Total, ver, ¿no? Toda esa toma de decisiones, esa adaptación, ¿no? A su nueva vida. Y después ya por último, pues sí, tienen que ir viendo si han podido rehacer completamente su vida, ¿no? No sé concretamente el tiempo que lleva este seguimiento, pero sí que se trata de varias fases y un tiempo que vayan viendo si esa persona se le va haciendo un seguimiento periódico para ver si esa persona, pues eso, ¿no? Ha recuperado su día a día y su vida, ¿no? Las riendas de su vida. Pero aparte, este equipo no solo ayuda a las personas, a las víctimas, ¿no? Sino incluso a los mismos compañeros, porque todos los que están en primera línea ayudando, ¿no? En emergencias y demás, fíjate lo que pasó en la pandemia, que los mismos médicos necesitaban ayuda psicológica porque estaban desbordados, estaban estresados. Era una situación que nunca, y fíjate que ellos están acostumbrados a lidiar situaciones en las que se te fallece un paciente tuyo, enfermedades a lo mejor o situaciones familiares, la verdad, bastante delicadas. Y ellos están acostumbrados, que no es que hayan empezado, que todo no era... Sí, pero claro, de una manera más pausada y no ese boom. Exacto, esa avalancha, el decir se me va uno, otro. Yo creo que nadie estábamos preparados para esto. Claro, y exacto, nadie, y estando fuera, no estábamos preparados en primera línea, pues ha tenido que ser, la verdad, aparte de un exceso de trabajo físico... porque eran turnos, un turno, otro turno, ahí no había tanto descanso como en tu horario normal, pero aparte de un exceso de trabajo, de carga de trabajo, ya es la carga emocional, ¿no? Con la que tú te vas a tu casa diciendo, porque otras veces, aunque la profesión de médico, enfermero, sanitario en general, tiene que ser dura, porque hay veces que te tienes que ir con situaciones que, bueno, con un desenlace un poquito desagradable, pero... Yo creo que también tiene que ser, afirmo que tiene que ser muy satisfactoria, porque en muchas más ocasiones que las que acabo de comentar, han tenido que solucionar y darle la vida a alguien y ponerle a recuperar a alguien que se les iba y habérselo. Entonces, eso es una satisfacción que eso no está pagado con nada, ¿no? Entonces, el tú irte a tu casa después de una jornada interminable de trabajo
y que no hayas podido, por ejemplo, en esa época que fallecían tantos y tantas personas en un mismo día, y que tú no hayas podido hacer nada por nadie, eso tiene que ser desesperante de decir, Dios mío, ¿qué nos está pasando? Entonces es muy, muy, muy estresante, que hasta ellos necesitaban ayuda de compañeros, ¿no? Psicológicos. El simulacros también que se hacen para en situaciones a lo mejor... Bueno, creo que ahora en esta semana se hace también simulacros en Cádiz acerca de la posibilidad de que hubiera un... tsunami, cosas de esas, ¿no? Que se está anunciando. Sí. Exactamente, si la gente de la población de la zona esa está formada y está preparada, las respuestas van a ser mucho mejores y los efectos creo que van a ser también menores. Claro, si estamos preparados, sabes cómo actuar. Que ahí iba yo a preguntarte, porque estas personas, este equipo de profesionales, los psicólogos a los que nos hacemos referencia, ellos tienen a su vez una formación hecha, ¿no? Para eso, para trabajar en situaciones de catástrofe de esta índole. Hoy día en el Colegio de Psicólogos hay grupos, ¿vale? Antes solo había la psicología escolar, la psicología clínica y la psicología de la empresa, ¿no? Y poco más, si acaso la psicología del deporte. Había 3 o 4 ramas. Ahora se ha abierto un abanico enorme, ¿no? Que sí, psicología jurídica, psicología en esto de desastre, psicología... Hay muchísimas especialidades dentro de la psicología, pero sí que te exigen una formación para tú pertenecer, por ejemplo, a este equipo, hasta poder entrar a formar parte de este grupo de profesionales. Tienes que tener una mínima formación, X horas mínimas de formación, tienes que tener a lo mejor algo de experiencia, tienes que haber estado, no sé, ayudando, colaborando con... Entonces, hoy ya no es porque simplemente tengas el título de psicólogo, ya entras a formar parte de lo que sea, ¿no? De la psicología clínica ya te exigen el máster o un psicólogo sanitario, ¿no? Si vas por otra rama también te van a exigir, es decir, que ya hoy solo con el título, que no es poco, pero que solo con el título no vas a ningún sitio tampoco. Necesitas una formación específica en ese tema para poder empezar a formar parte, ¿no? de ese grupo, como digo. Entonces, pues bueno, como digo, este grupo, este equipo, no solo ayuda a la víctima, ¿no? A la persona que lo sufre en primera persona, afectada, sino a familiares, a compañeros de todos los que intervengan en esa emergencia, ¿no? Y, en definitiva, ¿en qué diríamos que podríamos resumir todo esto, ¿no? ¿Cómo podríamos decir cuál es la función o qué es lo que hacen, ¿no? Pues el apoyo psicológico consiste en movilizar todos los mecanismos que la persona tenga, todos los mecanismos innatos, adquiridos, de resiliencia. La resiliencia es adaptación, ¿no? A las dificultades, intentar superar los obstáculos y demás. Entonces, claro, tenemos que ver de dónde parte la persona, con qué cuenta, y a partir de ahí empezar a fomentar algunos más, instruirlos o ayudarle a que adquiera algunos otros, o incluso algunos que ya esa persona tenga. Pues mira, si tiene es fuerte en este aspecto, pues vamos a estimularle a trabajar ese aspecto, ¿no? Entonces, todo eso lo que hace es que agiliza la actividad de estrategias de afrontamiento de esa situación, ¿no? Si a ti todo lo que tus recursos te lo identifica, ¿no? Un profesional te dice, oye, mira, pues tú puedes contar con esto, con esto, con esto. Ah, oye, pues si todo eso lo que hace es agilizar esa toma de decisiones, ese afrontamiento, ¿no? de la situación, y se favorece, todo esto favorece la adaptación y la superación de ese suceso traumático, que en definitiva no nos queda otra que superarlo. Dicen que cuando tú pasas un cierto tiempo ya considerable, ¿no? No estamos hablando de meses, sino a lo mejor vamos a suponer, venga, un año. Cada caso traumático también requiere un tiempo, ¿no? de superación. Pero vamos a suponer, independientemente del tiempo que sea, superado ese tiempo, si tú ese suceso traumático lo recuerdas con lágrimas en los ojos y con ese nudo en la garganta, que todavía, digamos que todavía no está sanado, todavía no está superado del todo. Todavía no está superado del todo. Algo sigue habiendo ahí haciendo daño, porque, claro, a ti te hace daño en el momento en el que tú lo vives, es cuando te hace todo el daño que te hace estallar, ¿no? Pero después tú ya es como si
aceptándolo, vas asimilándolo y bueno, lo superas, que a lo mejor no lo vas a contar con una sonrisa en la cara, pero sí con una entereza que te transmite de que esa persona ya ha superado la situación, ¿no? Hay personas que los duelos, cuando pierden a un familiar, hay duelos patológicos, le llamamos, que es cuando ya ha pasado un tiempo prudencial y más que considerable para que la persona le haya dado tiempo de superar esa pérdida y siguen todavía llorando cada vez que hablan de esa persona, llorando. Antiguamente esto se alargaba más, ¿te acuerdas la época del luto? Que no se podía encender la tele, no se podía, la persona vestía de negro. Eso era un martirio, porque eso era revivir. Ahí está, ahí recordar con esa pena, con ese sufrimiento. Entonces, antes yo me acuerdo de mi abuela y mi tía abuela se ponían a hablar a lo mejor de familiares que habían fallecido, pero que a lo mejor hacía 50 años que habían fallecido y se ponían a hablar de ellos, se ponían a llorar, o de su padre, cuando se ponían a hablar de su padre que había fallecido y ellas tenían ya el siglo, pues imagínate el tiempo que haría que perdieron a su padre y se ponían a contarlo, pero llorando como una magdalena, vamos. Entonces dice, es que esto no está superado, porque incluso cuando tú recuerdas a una persona y lo recuerdas con una sonrisa en el sentido de decir, es recordarlo y venirme una sensación de tranquilidad o de, no sé, de felicidad por recordarla, ¿no? Porque eso es lo que me transmite, lo que me ha dejado esta persona. Ya ahí está, ya ha sido el culmen, digamos, de que la situación está superada, exacta. En el caso contrario, pues todavía hay alguna espinita que no hemos quitado del todo, o se han quedado ahí, no hemos querido sacar, porque claro, hablar de todo esto para superar un duelo, superar estas vivencias y demás, eso duele. Entonces lo más cómodo, ¿qué es? No pasa nada, no, miro para otro lado, no pasa nada, no, yo no quiero hablar del tema. No, es que hay temas que no se tiene que hablar con cualquier persona ni en cualquier sitio, pero sí que hay temas que para superarlos hay que hablar. Y una vez que se hablan, ves a lo mejor qué es lo que hace que no estés superando tú esa situación. En fin, eso es lo que he dicho antes, ¿no? De que la persona, el equipo ve qué estrategias tiene de superación. Tú lo puedes observar hablando y intentando interactuar con la persona. Los psicólogos, adivino hasta el momento, por lo menos, no llegáis a ser todavía, ¿no? Entonces, claro, necesitamos la colaboración de la persona, que la persona se abra, que la persona exponga todos sus miedos, y hay veces que la persona en ese momento no quiere exponer porque no tiene ganas de sufrir y pasa página. Pero esa página después se va a volver a dar ruido, ¿no? Entonces... Bueno, pues nuestro tiempo se acaba, Patricia. Hoy queremos tratar este tema por por la actualidad y por lo que están viviendo, como bien decíamos, estos vecinos de La Palma, que vemos, pues que el volcán no cesa, sigue rugiendo y sigue acaparando más terreno y por tanto, pues más familias se están quedando sin su hogar, sin su vida, como muchos han llegado incluso a decir. Te esperamos dentro de 15 días, ¿puede ser? Sí, dentro de 15 días te esperamos para tratar otro tema. Desde aquí a nuestros oyentes decir que si tienen algún tema que les gustaría que tratara Patricia, pues nos lo puedan hacer saber a nuestro número de teléfono, al 956 70 28 10. Otro número que es el que nos va a facilitar Patricia es el de la consulta, ¿no? Por si hay alguien interesado. Pues sí, nuestro teléfono es el 956 70 36 55. Bajo cita previa, horario tanto de mañana como de mañana tarde, lunes a viernes y bueno, nos adaptamos. No tenemos horario de oficina, sino si hay que alargarse con alguna persona por tema de horario, ellos sí que tengan horario comercial, tengan que salir tarde. Os adaptáis. Nos adaptamos. Hablando, muy bien. Bueno, y hablando, pues eso, seguiremos dentro de 15 días de nuevo en este mismo espacio, el Diván. Pues Patricia, hasta la próxima. Venga, nos vemos, hasta luego.